Ahí está. Ya empecé la grabación, así que arranquemos, profe. Bueno, buenas tardes de nuevo. Buenas tardes, ¿cómo Buenas andan? tardes. Buenas tardes, Bien, profe. bien. ¿Vieron que les dejé la rúbrica que habíamos terminado la semana pasada? Se las dejé en el Classroom. Después, más tarde las voy a subir a Lazos para que quede ahí registrado también. Ahora Bueno, profe. vamos a esperar 7 minutitos más y arrancamos con la clase. ¿Qué les parece? Bueno, No hay problema. Bueno, profe. Hola, profe, ¿se me escucha? Sí, ¿cómo andás? Porque bien, bien, porque anda medio mal en internet. Bueno. Buenas tardes, Valentina. ¿Me hola, escuchas? profe, ¿Cómo andas? ¿todo bien? Bien. ¿Y qué les ha parecido la noticia de que supuestamente comenzamos? ¿Qué me pueden decir? Ojalá. Ojalá que sí. ¿Ya tienen ganas de arrancar? Sí. Sí, Hay que esperar a ver cómo arranca todo esto. ¿Eh? O esperamos 5 más y comienzo. ¿Les parece? bueno, bueno, Sí, sí. sí, sí, ya avisamos.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes, profe. ¿Cómo andamos? Bien, bien, ¿y usted? Bien, bien, bien. Por suerte. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Vale, ¿cómo andás? Bueno, lo estamos esperando a Alejandra. No. Vamos a comenzar. ¿Qué les parece? Sí, Bueno, Bueno, hoy vamos a comenzar haciendo un poco de historia sobre la metalurgia y la siderurgia en la industria en la Argentina. Yo sé que el profesor ya ha estado entregándole trabajos y entonces vamos a hacer un repaso un poco de lo que han visto con el profe. ¿Qué les parece? bien. Bien. sí, Uy, se fue, ¿no? sí, se salió. Bueno, Se salió. qué me pueden decir sobre la metalurgia? ¿Qué es la metalurgia? Se basa en la fabricación de los metales. Se basa en la fabricación de los metales. Ajá, ¿qué más? ¿Qué más me pueden decir? Que recuerden. ¿Solamente eso en la fabricación? ¿A qué comprendería eso de la fabricación de los metales? O sea, la purificación, ¿Y la extracción de los metales? La extracción, la purificación, ¿qué más? industrialización también, ¿o no? La industrialización también, bien. ¿Qué más? Si tenemos que armar el significado, ¿cómo lo armaríamos? Con nuestras palabras. ¿No se les ocurre nada? Bueno, entonces digamos que la metalurgia es la técnica de la obtención de los metales, el tratamiento, a partir de los minerales metálicos. Y que también la metalurgia estudia la producción de las aleaciones. ¿Está? ¿Sería algo así? ¿Me pueden decir? Sí, sí. ¿Está bien? Sí, Bueno, entonces Creo que sí. vamos a dejar. ¿Y saben qué es la siderurgia? Porque esa es la definición de metalurgia, ¿no? Dijimos que era la definición de metalurgia. ¿Y la de siderurgia? ¿Alguno se anima a googlearlo ahí y leer el significado? Yo me estoy comiendo una patty, profe, pero Bueno, no hay problema. ¿Alguno lo puede googlear? Ahí lo estoy
buscando. Que Bueno. manda lento el internet. Bueno. Me dice que es la sección de la metalurgia que se encarga de la extracción y trabajo del hierro. Bien, ¿cuál es la diferencia entre la metalurgia y la siderurgia? ¿Qué me pueden decir? Según la definición que nos leyó Javier, nos dijo que era que era, ¿cómo era? Recuérdamelo. Que trabaja el hierro y explica cómo se extrae. Bien, bien. ¿Y cuál es la diferencia con la metalurgia? ¿Qué me puede decir? Mía, Valentina, Juan. Que la siderurgia solamente se enfoca en el hierro. Perfecto, esa es la diferencia entre la siderurgia y la metalurgia, ya que la metalurgia abarca a todos los minerales metálicos, perdón, a todos. Se encarga de todos por igual, a diferencia de la siderurgia que solamente tiene en cuenta al hierro, ¿no? No solamente a la extracción, sino también a la producción, para obtener diferentes tipos de acero y sus aleaciones. Esa es la diferencia más grande, que la siderurgia habla del hierro y la metalurgia de todos los minerales metálicos. Ahora, ¿por qué creen ustedes que tanto la siderurgia y la metalurgia son importantes para nosotros, para el técnico mecánico? Más que nada para el PET número 10. ¿Por qué creen que nosotros tenemos la materia metalurgia? Porque en la mecánica, o sea, se trabaja mucho con metales y eso en la mecánica. Sí, sí. Está relacionado con eso. ¿Ustedes sabían que la especialidad que nosotros tenemos en la carrera vieron que distintas escuelas tienen especialidades mecánicas, pero algunas son orientadas a la automotriz, otra a la metalmecánica, y así va teniendo muchas variantes, ¿no? Dentro de la mecánica hay muchas ramas. Nosotros en la PET número 10, la especialidad está más orientada a la metalmecánica. ¿Saben qué es la metalmecánica? No. 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 No, bueno, la metalmecánica es el sector de la industria que comprende a las máquinas industriales y a las máquinas de herramientas y las provee a las demás industrias de no solamente de los materiales, sino de las mismas herramientas y de las mismas máquinas, ¿tá? Digamos, es la parte de la industria que se encarga de hacer herramientas y de fabricarlas. ¿Entienden? Tiene que ver con la construcción, está relacionada con la construcción mecánica. Por eso para nosotros es importante la metalurgia, porque desde nuestro punto de vista nosotros tenemos que conocer los distintos tipos de aceros y sus aleaciones para hacer ciertas variedades de trabajo, ¿no? Sí, profe. Bueno, por eso es importante que nosotros conozcamos de la metalurgia. ¿Está? Ahora, ¿qué me pueden decir de cómo es la producción del acero? Así a grandes rasgos. ¿Cómo se hace? Y O sea, el proceso, de que El se pasa proceso. por el alto horno y todo eso. Sí, más o menos así, rapidito. Díganme cómo.
¿Qué es lo que se acuerdan ustedes? Y hay dos maneras que son las que más se usan, que una es la del reciclado, la otra es la de la purificación, y ahí empieza el proceso para generar el acero. Bien, bien. ¿Y qué se hace con ese acero? ¿Cómo que se hace con ese acero? Claro, que lo dejo hecho acero, un bollo de acero, ¿o qué hago? Y generalmente se hacen en barras, en lingotes. ¿Para qué? Y para fabricar, qué sé yo, tornillos, fundición, no sé. ¿Para Más que qué se usa nada, el hierro? de acero. ¿Para qué se usa el acero? ¿Qué tipos de utilidades ven en la vida cotidiana que son de acero? Los tornillos aguantan como 16 toneladas. Pero ¿dónde ustedes ven acero? ¿A dónde ven? Si salen a caminar a la calle, supónganse, salen a pasear y si tienen que hacer una mirada así exhaustiva, ¿dónde ven acero? En los autos, no sé. ¿En los autos? ¿En qué más? Ah, también en los cosos estos. En las veredas, en las casas, en las construcciones. Todas las casas están reforzadas con acero, ¿o no? ¿No tienen hierro? Cuando hacen una casa y hacen las columnas, ¿no le ponen hierro adentro? Casas de madera. Casa. Una Puede ser. casa. Los puentes, todo está relacionado. Si ustedes salen a caminar y presta atención, todo está relacionado con el hierro. En todos lados van a encontrar una chapa, van a encontrar alambre, van a encontrar hierros, caño. En todos lados, por donde miren, van a encontrar hierro y acero. ¿Eh? Bueno, a partir de eso, de más o menos hacer un un breve repaso, vamos a hablar sobre la historia. ¿Ah? La historia dentro de la Argentina más o menos aparece en la metalurgia moderna. ¿Está? Vamos a hablar de metalurgia de la vieja escuela y de la metalurgia moderna. En la Argentina aparece en la década de 1940. ¿Qué significa? Que la metalurgia moderna, como la que nosotros conocemos, es cuando se empiezan a instalar eh, plantas, eh, plantas siderúrgicas. Ay, se me fue el nombre. Eh, Plantas siderúrgicas industriales. ¿Está? Porque antes de la década del 40, la manera de que se producía, no había una producción a gran escala de acero en la Argentina. ¿Está? Todo el acero que utilizaban en la Argentina venía de importaciones. ¿Está? Había algún que otro taller en toda la Argentina que tenía hornos. La mayoría eran hornos eléctricos, el resto eran solamente cubilotes viejos que calentaban el acero, que calentaban el hierro con carbón y leña. ¿Eh? Eran talleres chicos, digamos, donde se hacía toda la producción, pero no se hacía un tipo de acero específico, solamente se hacía el acero común y después se los buscaba en moldes y esos talleres eran completos, donde se los maquinaba, se los moldeaba, al mismo tiempo tenían secciones de carpintería, ajuste, donde hacían
toda la producción completa, pero eran solamente talleres. En la Argentina había 4 o 5 talleres especializados en metalurgia, pero como les dije, usaban cubilotes muy chicos y supónganse hacían una colada una vez al mes, a lo sumo. Y después tenían hornos eléctricos Siemens Martin, que también tenían de muy baja producción, y solamente hacían fundición. El único conocimiento hasta la década de 1940 era ese el tipo de metalurgia que se hacía en Argentina. Ya a partir de la década de los 40, estas empresas, estos talleres se unen y le piden a un coronel, que en esa época era el que estaba a cargo del proceso industrial de la época, le piden que haga un convenio para crear la Unidad Siderúrgica Argentina. ¿Está? Todos esos 4 o 5 talleres se juntaron y le dicen al coronel Salvio se llamaba, le piden que intervenga y que se cree una unidad siderúrgica para la Argentina. Y entonces a partir de esa época se hace la creación de Altos Hornos Zapla. ¿Alguna vez habían escuchado de eso? ¿Altos Hornos Zapla? No. ¿No? Bueno, Altos Hornos Zapla queda en la provincia de Jujuy, ¿tá? En la localidad de Palpala. Es una mina donde ahí mismo ponen a funcionar el primer alto horno en la Argentina. Ahí, en la provincia de Jujuy. De la mina sacaban la materia prima del hierro y lo producían ahí mismo, pero solamente la planta, Altos Hornos Zapla hacía lingotes solamente, ¿no? Hacía lingotes y después los transportaban a los talleres que eran más pequeños, y de esa forma esos talleres se podían abastecer de materia prima, porque si no antes la tenían que comprar en el exterior. A medida que fueron pasando los años, el coronel Salvio se dio cuenta de la fragilidad que tenía la metalúrgica argentina, y como en ese tiempo, como en esos tiempos él estaba a cargo, empezó a pensar otro tipo de estrategias para abastecer al ejército de la Argentina, ¿no? Entonces también se le ocurre, él estaba a cargo de la Dirección General de Fabricaciones Militares, es decir, el coronel Salvio. Entonces se le ocurrió la idea esta de, en la mina que había de hierro, hacer el alto horno, y después volvió a juntar a las mismas empresas que le habían pedido, a los mismos talleres que les habían pedido que se cree la Unidad Siderúrgica Argentina. Ellos se juntaron y se presentó un proyecto para crear SOMISA. SOMISA era una sociedad mixta entre el Estado y los talleres estos privados. ¿Alguna vez lo escucharon? No. No, profe. Creo que no. Bueno, SOMISA fue la primera planta en el país, la primera planta integrada
primera planta integrada. Pero para que llegue para hacer la primera planta pasó muchísimos años, porque imagínense que ellos la idea la tuvieron en 1944, 43, 45 y hasta el 60 esa planta de Somisa no se pone en funcionamiento. Pasaron 13 años. Tuvieron 13 años construyendo una mega planta porque era una planta integrada. ¿Saben qué es una planta integrada? No, profe. ¿No? Bueno, es una planta integrada es donde no solamente se funde el material, sino se lo produce por completo. Desde la fundición, desde la purificación, hasta el producto final. Se hace todo en un solo lugar. A diferencia que lo que tenía con horno Zapla, que solamente horno Zapla era semi-integrada. Solamente fundía el metal, hacía los lingotes o los tochos, las palanquillas y después lo transportaba a otro lugar. ¿Comprenden la diferencia? Sí, se entiende. Bueno, en Somisa hacían todo. Pero para todo esto pasaron 13, 14 años. Como le seguía, me había quedado en el 45. Bueno, cuando se construye el primer alto horno, entre la época en el 1945, se hace el alto horno y tiene su primera colada de arrabio. Significa que recién en el 45 hace su primera producción. Entre esos primeros años, entre el 43 y el 45, aparece Acindar. Acindar era una metalúrgica que estaba en Chile, que el dueño era argentino, y cuando empezó a ver que acá en la Argentina se estaba empezando a dar el auge esto de la metalurgia, el tipo cerró sus fábricas en Chile y se vino a la Argentina. Él venía con una planta semi-elaborada, con un horno Siemens Martin. Se asentó en provincia de Santa Fe, instaló el horno y ahí hacía el acero. Obviamente que saben cuál es la materia prima del horno Siemens Martin o de los hornos eléctricos. ¿Y si es eléctrico la electricidad? No, la materia prima. ¿Con qué se hace el acero con esos hornos? ¿Se utiliza con mineral de hierro o con chatarra? El acero se puede hacer de dos maneras, con chatarra y hierro o no. Sí, los hornos eléctricos usan chatarra, a diferencia del alto horno, que el alto horno usa mineral de hierro. A diferencia, por eso él cuando viene a la Argentina trae un horno, un Siemens Martin, lo instala y empieza ahí a producir. Como se le habían dado muchas facilidades a las metalúrgicas argentinas en ese tiempo, el tipo vio la beta y bueno, y se vino para la Argentina. Al mismo tiempo, en 1945 se crea el Grupo Techin. No sé si lo han escuchado ahora actualmente. Es la empresa más grande del país, debe ser. Que los orígenes son italianos. Paolo Rocca, no sé si ven las noticias o algo, Paolo Rocca es el dueño de Techin y viven acá en la Argentina. Es una empresa multinacional que se dedica a la metalúrgica, no solamente a la metalúrgica, sino tiene una ramificación en muchas empresas. Un Tecpetrol, ¿conocen la empresa Tecpetrol? Es parte del grupo. ¿Cómo? No, que no la conozco. Bueno, es una empresa petrolera que trabaja acá en la zona, que también pertenece al grupo Techin. Entonces, empiezan a caer empresas del extranjero a la Argentina para empezar la historia de la metalúrgica. Como les dije, en el 47 se crea Somisa, que eran varios talleres pequeños, hacen
SOMISA es sociedad, significa las siglas SOMISA, significa Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina. Eso significa SOMISA. Entonces, estas empresas se crean, se juntan y crean la planta con plata del Estado también, crean una super mega planta. En el 51, Asindar ya estaba bastante instalado y instala en la provincia de Santa Fe y en Buenos Aires un tren de laminador nuevo, donde se producían barras de acero de construcción y eso lo mandaban todo al exterior, porque acuérdense que en el 1945 había terminado la Segunda Guerra Mundial y Europa estaba completamente devastada, no tenían nada. Entonces, acá la producción del acero fue muy grande y lo mandaban, vendían todo al exterior. Europa, Francia, Alemania, Italia, a Rusia, mandaban toda, la mitad más de la mitad de la producción la mandaban afuera. En el 60, en la década del 60, se inaugura la planta de SOMISA, que la habían creado en el 47, y hace su primera colada. Significa que hacen la primera extracción de hierro en el 60. Después, la planta de Altos Hornos Zapla, en el 62, termina la planta integrada, que antes era semi-integrada. ¿Se acuerdan que solamente cuando comenzó, solamente fundía el acero, hacía las palanquillas y las mandaba a los talleres? En el 62, Altos Hornos Zapla tiene cuatro hornos, 2 eléctricos y una planta laminadora, y se convierte en una mega planta integrada. Cuando le digo mega, les puedo asegurar que es completamente gigante. Gigante, gigante, gigante. Debe ser, para que tengan una idea, la planta debe tener el tamaño de Cutralcó y Plaza Huinco juntos, más o menos. Es grandísimo el lugar. Porque en el mismo lugar se encuentra la mina, acuérdense. Entonces, Alto Hornos Zapla pasa de ser una planta semi-integrada a una planta integrada. En el 62, Techín crea Siderca, en provincia de Buenos Aires también, con 2 hornos eléctricos. Y después, más adelante, se transforma esta producción, la hace mucho más grande e instala una máquina de colada continua. Ya Siderca empieza a crecer, empieza a ser la número 2 del país y segunda en Latinoamérica, porque primero era Altos Hornos Zapla y después Siderca se transforma en la segunda planta siderúrgica más grande de toda Latinoamérica. En el 73, SOMISA instala su segundo alto horno. Imagínense que para esta época, si antes la producción, en el 47, la producción de acero, vamos a decir que eran de 200 toneladas, para la década del 70 pasaron a ser 1.500 toneladas. Había crecido la siderurgia en la Argentina muchísimo, muchísimo, muchísimo. Después, Asindar, en el 76, construye una planta integral, si no quiero mentir, pero es en San Lorenzo. A diferencia de Altos Hornos Zapla, Asindar traía material de sierra ay, se me fue. Playa Dorada, queda cerca de acá en Río Negro, ¿no? ¿Alguna vez han ido?
No, profe, yo no. A Playas Doradas, ¿no? No, profe. No, profe. No. A Puerto Madryn han ido? Sí, a Puerto Madryn, sí. Bueno, ¿vieron cuando hay una localidad entre Puerto Madryn y las grutas, que se llama, se me fue el nombre, San Antonio. no, pará, Tierra Grande, ¿Vietnam? no, Sierra Grande. Sierra Grande es un pueblito chiquitito que debe tener, a lo sumo, debe tener 3.000 habitantes, pero ahí en Sierra Grande se encuentra la mina más grande en ese tiempo, ¿no? La mina más grande de hierro de toda Sudamérica. ¿Ustedes sabían? No, profe. No sabía. ¿No? Nunca, pero han pasado, los que han ido a Puerto Madryn o Gozo han pasado por ahí. Es un pueblito re chiquitito y ahí a 30 kilómetros está la mina, es una mina subterránea que tiene la veta más grande de hierro de toda Sudamérica para ese tiempo. Entonces, como les decía, Acindar en el 76 construye una planta integrada, pero el material lo traían, lo llevaban en barco, crea un puerto, porque esto está a las orillas del Paraná, donde se instalan, y con barcos traían material de Sierra Grande, que está ahí pegado al mar, y lo llevaban en barco hasta Santa Fe, todo el acero peleteado, y ahí Acindar empieza a hacer la colada continua con ese acero. No solamente el que traía de Sierra Grande, sino traía también, traía en menor cantidad, traía desde Brasil. Compraba hierro, mineral de hierro Brasil, más el de Sierra Grande, y producían acero ahí creo que es en San Lorenzo, sobre el río Paraná. Después, Sierca hace exactamente lo mismo, tiene una planta integrada. Fíjense que antes la única planta integrada que había era Somisa, después pasó a ser, hubo otra en Alto Horno Zapla, después Acindar y ahora por último Sierca, Dalmine Sierca también, ahí pegado a la otra, hacen una planta integrada. Para el 81, Acindar absorbe varias, ya estas eran empresas muy, muy grandes y empiezan a absorber metalurgias más chiquititas. ¿Se acuerdan? Yo le había dicho que al comienzo había varios talleres que se dedicaban a la metalurgia. Bueno, Acindar empieza a absorber todos estos pequeños talleres y empieza a crecer cada vez más. Raúl, por las dudas. Eso fue. ¿Sí? ¿Eso no está en la diapositiva que sigue? Estamos con la diapositiva Ah, 1960. perdón, me colgué. No hay drama, no hay drama. Me colgué, Tu relato estaba bastante me colgué interesante. con... Bueno, nos quedamos acá en el 76, ahí donde yo le decía, Acindar y Dalmine Sierca construyen sus plantas integradas. Acuérdense que antes eran semi-integradas. En la década de los 70 se construyen sus plantas integradas con reducción directa, hartos hornos eléctricos, colada continua, con puerto, porque conseguían la materia prima, la traían desde la Patagonia, desde Sierra Grande, ¿ah? A diferencia que Siderca la traía de Salta, ¿no? Después para la década del 80, en la década del 80, Somisa sigue creciendo
pero ahí empiezan a haber, en la Argentina, empieza a haber problemas económicos. Entonces, empieza a haber esta prosperidad que había en la metalúrgica argentina, empieza a decaer, ¿no? Empieza a tener pérdidas y llega un momento que se anuncia que la van a privatizar, ¿no? Privatizar, esto era del Estado, Somisa y Altos Hornos Zapla pertenecían al Estado. Techin, el grupo Techin, que ya tenía había comprado varias empresas y era socio de otras más. Empieza a comprar, como el país venía cada vez perdiendo más, las empresas estas grandes empiezan a comprar y a comprar cada vez más empresas más chicas, ¿no? Llega un momento que terminan siendo casi un monopolio las empresas grandes, tanto Siderca como Asindar. ¿Ah? Somisa ya cada vez va más en pérdida. En la década de los 90, la mina de Sierra Grande tiene que cerrar sus puertas porque supuestamente los números no cerraban, porque era más caro extraer el mineral que traerlo desde afuera. Y lamentablemente cierra sus puertas. En Sierra Grande de la mina trabajaban, en un momento el pueblo en su mayor auge pasó a tener de 3.000 a 15.000 habitantes, a 15.000 personas trabajando en la mina, y de un día para el otro esas 15.000 quedaron 3.000 nomás. Los echaron a todos y tuvieron que cerrar la mina. Al mismo tiempo, casi en simultáneo, Alto Horno Zapla cierra también su mina y la compran, cierran y a la planta integrada junto con la mina la compran inversionistas chinos y de Estados Unidos. La compra el grupo Techin en el 92. En el 93 se crea una unidad nueva se llama propulsora siderúrgica y se pasa a llamar Siderar, que eran un par de empresas pequeñas, ¿tá? Y forman Siderar. Después Siderca la compran unos inversionistas europeos y pasa a llamarse Ternium, que es una de las empresas más grandes ahora del momento, es la más grande de la Argentina, que también pertenece al grupo Techin. Techin tiene acciones ahí en Ternium. Y bueno, y Asindar hace alianzas con Japón y pasa a ser parte de otro conglomerado, ¿no? Y ya después, ya estamos casi en la actualidad y los grupos ahora que dirigen las empresas más grandes de la Argentina, de la industria metalúrgica, son Ternium, Asindar, Siderca y Siderar. Esas son las empresas más grandes que tenemos hoy en día en la Argentina. ¿Tá? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? No, profe. ¿No? No. Bueno, esto es, a grandes rasgos, es cómo fueron las empresas siderúrgicas acá en la Argentina, ¿no? Cómo empezaron de ser unos talleres donde hacían coladas en cubilotes pequeños de
200, 300 kilogramos de arrabio, pasaron a ser empresa como Siderca, de tener 2 o 3 millones cúbicos al año, supónganse, ¿no? Es impresionante lo grande que son esas empresas. Cuando el coronel Salvio tuvo la visión esta de hacer de la metalurgia argentina, se la basó en 3 pilares, ¿no? Lo pensó en 3 pilares cuando en Acero Zapla junto con Somisa pensaron que tenía que la metalúrgica argentina en ese momento tenía que comenzar con la reducción del acero, con la aceleración y con la laminación. En eso era lo que se pensaba. A partir de ahí ellos tenían que cumplir esas metas para que creciera. ¿Por qué? Porque ellos lo pensaban desde el punto de vista militar. El coronel que después de un tiempo pasó a ser general, pero él decía que la Argentina tenía que crecer y la única manera de haciendo eso era que era de proveer al ejército argentino con materia prima. Se empezaron ahí, no solamente se construyeron eso, sino se construyó un montón de infinidades, todas empresas argentinas con capitales extranjeros, pero el mayor porcentaje eran empresas argentinas para abastecer al ejército. Hacían tanques, hacían camionetas, hacían autos, todo era para abastecer. Ese plan que se hizo fue para que se abastezca a la Argentina y no tenga que andar la Argentina comprando material afuera. ¿Se comprendió más o menos? Profe, ¿qué pasó con todo eso? ¿Cómo que qué pasaba? O sea, ¿qué pasó con eso ahora? ¿No se hace más o sigue existiendo? Y no, porque eso es por política. Vos fijate que en la década del 90, si ustedes leen un poco de historia, se privatizaron todas las empresas del Estado, todas las empresas, el ferrocarril, YPF, Aerolínea, todo eso se privatizó, se vendió. Y se lo quedaron capital extranjero. Todo eso se vendió, no quedó nada de la Argentina. Nosotros antes, el general decía que nosotros no teníamos que depender de afuera, sino nosotros teníamos que ser autónomos, y una de las formas de hacer esto era que la metalurgia sea nuestra. Entonces por eso habían hecho la mina, los altos hornos, no sé si lo comprenden. Por ahí como para que lo tengan en claro, si me dejas aportarle, Rodrigo. Sí. No sé si ustedes conocen Tandil. Tandil, Buenos Aires. Sí, Tandil, Cerca de Buenos Aires. Sí, está a mitad de la provincia, más o menos. En ese lugar teníamos una de las más grandes fábricas de bloques de motor para toda la industria, o la mayor parte de la industria automotriz de Argentina. Y con todo esto de la privatización se fue cerrando, y los bloques de motor de los Renault 12 que pueden encontrar todavía dice Metalúrgica Tandil, a veces tienen necesito todavía de MT. Entonces, esto nos impactó porque éramos una potencia de desarrollo no únicamente en hierros comunes, sino también en muchas autopartes. En aceros especiales. Y en aceros especiales también. O sea, queda muy poco de esto vigente que se siga manteniendo al día de hoy. Toda esta historia es un poco historia de la potencia mundial que fue Argentina en su tiempo, y que bueno, después por malas decisiones políticas se fue diluyendo. Pero esto hace un poco a la historia de la industria que tiene Argentina hoy en día. Está buenísimo que lo has traído, Rodrigo,
con las clases. Porque ustedes ustedes tienen que conocer todo este tipo de cosas. No es que solamente nosotros vamos a hablar de metalurgia, de cómo se hace un metal o cuáles son las propiedades. También tenemos que conocer el por qué y de dónde viene esta metalúrgica argentina. Eso que es bueno saberlo. Capaz que a alguno le interesa, capaz que no, pero es bueno conocerlo. ¿Por qué? Porque ustedes hoy, a partir de ahora, yo después les voy a dejar un trabajo práctico, en realidad 2, pero para la semana que viene, un trabajo de investigación, ¿está? Donde va a ser grupal. El profesor me dijo que ya tenían los grupos formados, ¿no? Ya habían hecho trabajos grupales. Sí, sí. ¿De Sí. cuántos eran el grupo? Nosotros teníamos uno de 3. Nosotros teníamos un grupo de 4. Ajá. ¿Cuántos grupos en total eran, Germán? ¿4? Bueno, no importa, pero perfecto, viene perfecto. Van a tener que trabajar en grupo y van a tener que investigar bastante, ¿está? Así que váyanse poniendo en contacto y eso porque una vez que presenten el trabajo, lo que yo les voy a pedir es que lo defiendan. Significa que van a tener que hacer una pequeña locución, no necesariamente con la cámara prendida, lo pueden leer, lo pueden escribir y después lo van a tener que exponer para que el resto de sus compañeros vean el trabajo que cada grupo ha realizado. ¿Qué les parece? Bueno, profe. Bien, profe. Está bien, profe. Bueno, ¿tienen alguna duda? ¿Les quedó sobre esto? Creo que no. No, profe. Ninguna duda. No. Bueno. El miércoles vamos a tener otra clase y ahí les voy a presentar el trabajo que van a tener que realizar. Bueno, ¿Ok? Disculpame, Ro, te recuerdo que el miércoles tengo mesa de examen. Tiene que ser clase Ah, sincrónica. bueno, pero les dejo les dejo un video explicativo, seguramente. ¿Listo? bueno, profe. Bueno, si no tienen más dudas, nos estaremos viendo. ¿Ok? Bueno, profe, gracias. Chao, Bueno, hasta luego. profe. Chao. Chao, Buena profe. semana. Chao, profe. Nos vemos.